el capítulo de hoy vinimos hasta Manantiales para conocer más sobre el escultor uruguayo Pablo Achugarri. Pablo, muchas gracias por recibirnos en tu taller. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Contanos, vamos a empezar un poquito con una pequeña reseña de cómo fueron tus principios, para el que no los sepa, que ya creo que debe ser pocas las personas que no lo sepan, pero vos empezaste con la pintura, ¿verdad? Sí, yo empecé en Uruguay, digamos, con la pintura. Empecé a los 8 años. Mi padre pintaba en casa, pintaba los sábados y domingos, algunos días así. Y bueno, yo aprovechaba a pintar y a robarle un poco de los colores de él y a chastrar un poco no telas, porque en aquella época no daba para telas, pero sí papeles, cartulinas, claro, cartones. De la escuela de Torres García, alumno directo, ¿no? No, él conoció a Torres García, sí. Conoció a los alumnos, nunca fue alumno, digamos, directo, pero sí frecuentaba. Frecuentaba diferentes alumnos y bueno, en casa siempre traía los cuentos del taller. ¿Y cómo fue el proceso hasta llegar a la escultura? Porque arrancaste con la pintura, ¿eso cuánto tiempo más o menos duró? Y más o menos las primeras obras, la primera obra en escultura yo la hice en el 71, o sea, yo soy del 54, o sea, tenía ahí pocos años de pintor incipiente y por algún momento empezaron a coincidir, a combinarse las dos expresiones, la pintura, que fue la primera en la primer medio que descubrí, y luego la necesidad de la tercera dimensión. Entonces ahí empecé con esculturas en cemento, en arena y portland, que eran materiales pobres que uno... ¿Madera también? Madera después. Después. Yo hice algunas cosas en grabado, por ejemplo. Entonces, silografía, o sea, el taco de madera inciso, y luego con la tinta servía para imprimir grabados, ¿no? ¿Y cómo llegaste a Italia? Bueno, como todos, pienso que en Uruguay de aquellos tiempos, más que Estados Unidos, era Europa, era un poco la descendencia todavía. Picasso muere en el 73, Picasso fue uno de los artistas que se quedó siempre en Europa, en Francia. Entonces, digo, los grandes mitos en esa juventud, digamos, de mi época, los impresionistas. Era, claro, seguir el camino de todos los impresionistas, los fauvistas, los cubistas, todos los movimientos que se habían dado en Europa. Entonces, la meta era Europa. ¿Y es verdad que de chico tuviste que hacer una presentación en la escuela sobre un tema y elegiste o te eligió el tema? ¿Cómo fue esa parte? Sí, básicamente a los 12 años de edad en la escuela, en sexto año, se estudiaba Europa. Entonces la clase la dividieron en equipos de 3, 4 niños, digamos, y al equipo mío le tocó hablar de Italia. Entonces mi padre fue, yo lo cuento siempre porque es un poco así, muy curioso, sí. Por lo menos muy curioso. Y encuentra unos folletos del lago de Como. Hay que imaginarse que en aquella época un niño que está en la clase en el Prado, en la escuela pública, que no era para imaginar que un futuro tal vez fuera a vivir en Italia, era completamente casual. Y bueno, yo terminé hablando del lago de Como y del mármol de Carrara. Y hoy vivís en Como. En el lago de Como y trabajo el mármol de Carrara. Entonces,
Yo digo que a veces tenemos un camino que no conocemos y que de alguna manera lo vamos transitando, pero que tal vez haya cosas ya predestinadas. ¿Cómo es hoy en día para Pablo encontrarse en Carrara eligiendo un bloque de mármol de no sé cuántas toneladas, me dirás, pero sigue habiendo esa inocencia de cuando eras chico o cuando eras más joven? Sí, yo creo que en primer lugar, digo, el camino del artista es un camino también muy solitario, o sea, cuando se habla de un artista consagrado o exitoso, eso son conceptos que de repente son difíciles de reconocer en el mundo del arte, porque el mundo del arte al final pienso que es el pintor de frente a su caballete, si es que lo usa, y sus colores y su pincel, y el escultor frente a un bloque de mármol, o el fotógrafo frente a un cuarto oscuro, cuando se usaba el cuarto oscuro. O sea, en el fondo el proceso creativo es de gran soledad. Entonces, claro, yo creo que lo importante es hacerlo con la máxima honestidad posible, honestidad intelectual posible. O sea, uno tiene que hacer lo que siente realmente hacerlo, no porque haciendo esto va a ser más fácil el camino o va a ser tal vez más aceptado, porque es lo que está de moda, etcétera, ¿no? Por eso digo, en determinado momento la soledad está siempre presente en el camino de los creadores. ¿Y eso te gusta? Sí, yo creo que hay que saberla respetar, saberla conocer y después el trabajo es el día a día. Me impongo un horario de 12 horas y termino frito, se dice la expresión tan nuestra, frito, porque realmente quedo muerto de cansancio y claro, con algún carnaval arriba, cada vez el trabajo pesa más, el trabajo físico. Sí. Yo uso una maceta de 1,8 kg y una amoladora con discos diamantados sin protección, que también pesan varios kilos. O sea, el trabajo es un cuerpo a cuerpo, ¿no? Exacto. Como ahora el calor, acá no hay aire acondicionado porque si no el aire acondicionado con el polvo de mármol se deja de funcionar. Entonces hay toda una serie de pruebas físicas y psíquicas que el camino del arte le impone a sus creadores. Contame un poquito la experiencia de la elección de la piedra, del bloque. Bueno, yo este año justamente hace 40 años de mi primera escultura en mármol. Fue en el 79 y me acuerdo una pieza que más o menos ahora terminada pesó 100 kilos y entonces yo me fui a Carrara para realizar esa obra. Y era un encargue y yo tenía un entusiasmo, una alegría. Finalmente podía hacer algo que quería hacer y encontrando los medios como para poderlo hacer. Claro. Y bueno, de ahí me fui a Italia, yo estaba en Italia, hice un dibujo en París del dibujo de esa obra, fue aceptado, y luego me fui a Carrara a buscar el bloque. Bueno, busqué el bloque, busqué el taller donde poderla hacer y ahí me quedé 11 días, me acuerdo. ¿Se alquilaban lugares donde trabajar, talleres? Exacto, talleres que era difícil así conseguir por tan poco tiempo un taller y claro, sobre todo sin experiencia previa. Entonces, pero bueno, de alguna manera se alinearon los planetas y yo pude conseguir mi bloque, hacer la escultura y llevármela en tren hacia el norte de Italia, o sea, unos 350 kilómetros o 400 kilómetros de donde estaba haciéndola, en Carrara. Y la fui a terminar a casa de un amigo, justamente un amigo que hacía cine, Ferruccio Musitelli. Sí. Y bueno, fui a la casa de él y la terminé en un altillo. Él me sacó unas fotos que ahora a esta altura lo publicamos en todos los catálogos, en todos los libros, es una foto histórica, donde él me va a buscar a la estación con un carrito de bebé de sus nietos, me lleva con el carrito por toda la ciudad, por Brescia, y él sacaba fotos. Claro. O sea, cómo a veces una foto define un lugar y una tiempo, condición. claro.
porque evidentemente si había un coche me hubiera venido a buscar en coche. Claro. Pero ahí no había coche y los medios era un carrito Era lo que había. de sus nietos. Y él se dio cuenta de eso y sacó varias fotos Claro. de ese momento. Mientras esperábamos armar un poquito para poder hacerte la entrevista, te estábamos viendo trabajar sobre esta obra y me contabas de la cantidad de horas que ya, por ejemplo, una obra así tiene encima. Y cómo la planteabas en las dos dimensiones, en el plano, para después ir llegando a la tercera dimensión. Contanos un poquito de ese proceso. Claro. Yo, por ejemplo, empecé primero dibujando en papel. Entonces, en papel eran dos dimensiones. Y luego, con ese proyecto, con ese boceto, iba a Carrara, iba a buscar un bloque que tuviera las condiciones de ese dibujo en papel. Hasta que me di cuenta que el proceso era completamente al contrario. Inverso. Primero era encontrar, descubrir el bloque y luego hacer un proyecto para ese bloque. Y así fue haciendo bocetos también en papel hasta que en determinado momento se empezó a fusionar. Acá vemos esta obra que está a medio hacer y donde este trazado, estas líneas, tienen un significado, digamos, para mí, es un trazado diciendo por ahí van a haber cortes, por ahí voy a quitar materia. ¿Estas líneas emergen de dónde? ¿De la naturaleza? No, yo creo que emergen del subconsciente, o sea, tal vez el origen de mi obra haya existido una figuración, y existió por muchos años una figuración. Tenés obra más figurativa que otras, sin duda. Sí, al principio eran obras más figurativas, y luego, por síntesis, Sí. esa figuración no es que desapareció porque fue sustituida por algo. Se fue sintetizando. Sí, fue sintetizando y fue perdiendo el carácter figurativo. Claro, pero capaz que siguen naciendo en el mismo lugar. Claro, y esto es una energía interior que tenía, lo mismo que cuando yo tenía necesidad de dejar referencias figurativas en la obra. Claro, y hoy en día cuando vos empezás una obra de estas características o de las que estamos viendo afuera, de esos bloques inmensos que hay ahí, vos sabés cómo va a terminar, tenés una idea ya, la piedra te va llevando. O sea, es mixto. Por un lado hay un dibujo que empieza a dar una idea, porque tenemos que pensar una cosa, que la escultura, hay dos tipos, solamente dos tipos de escultura en la historia de la humanidad. Una es que agrega, o sea, agregando el bronce, la arcilla, el yeso, el metal, el hierro, en fin. Y otra que va quitando. El proceso mental es muy diferente. Claro. La obra ya existe. Claro, la obra ya existe. Cuando se agrega, uno le puede agregar, quitar, volver a agregar, y todo eso va formando un panorama de libertad que no tiene el artista cuando tiene solamente la posibilidad de quitar y nada más. Claro. Entonces, quitando, como decía Miguel Ángel, pero es un concepto anterior a él, Sí. la escultura ya está en el bloque y el artista lo que tiene que hacer es quitar el superfluo, lo que sobra. Lo cierto es que en el caso mío llega un momento que yo digo, ya no puedo quitar más nada, ya está. Te podés encontrar con problemas. Con muchos problemas, podés quitar más de la cuenta. Sí, no hay vuelta Tal atrás. vez no escuchaste las señales que estaban dentro del bloque. O sea, ¿cuándo detenerse? Detenerse de quitar, de seguir quitando. Claro. ¿Cuál es el límite? Hay tantas preguntas que uno se puede hacer. ¿Y no te pasa de encontrar una obra, por ejemplo, vieja o de tiempo atrás y verla con los ojos de hoy y te dan ganas de seguirle quitando? ¿Te ha pasado de seguirla trabajando o no? No, porque por más que, digamos, no me guste la obra, una obra que pasó el tiempo y de repente se ha distanciado mucho de lo que pienso ahora, yo la respeto mucho porque gracias a esa obra yo puedo hacer la siguiente y gracias a la siguiente la otra y la otra hasta llegar a la obra actual. Que es un poco lo que tenés acá en el museo también, para poder ver un poco tus trabajos anteriores, ¿verdad? Claro, hay un poco de obras que testimonian el tiempo, sí, y las diferentes selecciones de materiales y las diferentes conceptos, los diferentes conceptos, claro, para realizar una obra.
Pablo, ¿nos puedes contar un poco sobre el proyecto de Garzón? Bueno, Garzón nace, es a 8 kilómetros del pueblo y es un predio que tiene 159 hectáreas, donde ahora se transforma este año, inauguramos el Parque de Esculturas Garzón y también la Reserva Ecológica que lleva el nombre de mi madre, María Cristina Bonomi. Entonces, ¿qué significa este proyecto? Este proyecto significa que primero de todo apostamos a la flora y por consecuencia a la fauna. Entonces plantamos más de 15.500 plantas autóctonas, entre ellas 1.800 palmeras, butiá y pindó, pero también arazá, o sea, hay muchas plantas que dan frutos y por lo tanto atraen a las aves. Entonces se va fortaleciendo todo una especie de reserva y de micro sociedad, en la cual un poco la idea es que sea una experiencia piloto. Ser humano, vemos las noticias en la prensa que está desforestando el planeta, cada año son millones de metros o de kilómetros cuadrados que se están deforestando. Yo creo que la idea es que tengamos siempre más conciencia que el planeta primero no es nuestro y por lo tanto nosotros lo recibimos en un determinado estado y tratemos como buenos inquilinos de devolverlo a las nuevas generaciones en un estado por lo menos igual que lo recibimos, sino mejor. Sin duda. Y para eso el plantar árboles, plantar plantas y tener cuidado, me parece que es esencial. ¿Desde dónde empezar? Desde los niños, de las nuevas generaciones, o sea, ese amor por la tierra, por los otros seres vivientes. O sea, ese es el proyecto. Y de alguna manera el arte siempre tiene su voz para aportar en todos estos proyectos. Entonces, creamos allí un parque de esculturas y estamos terminando residencias para artistas. O sea, la idea es invitar a artistas, muchos artistas a veces que viven en grandes ciudades, en metrópolis, que contacto, por ejemplo, con la gallina, es ir al supermercado y comprar media docena de huevos y los niños no saben esos huevos de dónde salieron, salen del supermercado. Claro. O sea, ese tipo de cosas, yo creo que el artista como antena, el artista yo creo que es una antena en el mundo y está captando cosas, un ser sensible está captando cosas. Entonces, que tengan residencias en un lugar donde en vez de despertarlo los sonidos de los claxon, de las bocinas de la gran ciudad, están escuchando los pájaros y demás. Entonces van a llevarse una experiencia diferente y de alguna manera la van a transmitir a su entorno, a su arte y a los demás seres humanos. ¿Cómo ves el panorama del arte en Uruguay? Bueno, yo creo que yo muchas veces hablo y hago lo relaciono con el fútbol. Digamos, Uruguay es un país de 3 millones de habitantes y sin embargo sigue produciendo grandes talentos futbolísticos que están jugando en las grandes ligas, en los grandes torneos que son muy exigentes y sin embargo están a la altura y son estrellas en eso. Bueno, lo mismo pienso que pasa con el arte. Pienso que el arte, desde los orígenes en Uruguay, ha tenido, no sé si es por la luz, no sé si es por... Hay muchos factores, yo creo, que inciden y que han incidido. Tal vez es que es un país pequeño en dimensiones que está al lado de dos gigantes como Argentina y Brasil y en todos los campos los cantantes se tenían que ir a Buenos Aires, los pintores se tienen que ir a todas partes del mundo, los escultores también, etcétera, los bailarines, o sea, el mercado nacional no da como para que el artista encuentre una comodidad, un confort y se tenga que ir buscando nuevos horizontes y por lo tanto tiene que sacar sus músculos y sus mejores
dotes para poder conquistarse un lugarcito en el mundo del arte. Así que yo creo que todas esas características, más todo lo que agregó Torres García cuando trajo lo que eran las vanguardias europeas. Donde dejó implantado a través del taller una gran base para la difusión del arte. Y todas esas cosas han hecho que Uruguay sea un productor de artistas importantes e interesantes. Y por lo tanto tenemos que apostar a que los artistas se desarrollen de alguna manera, ayudar a nuestros jóvenes a que, y ahí está el apoyo, desplieguen el apoyo que tú estás dando a otros artistas para un poco para la lograr. fundación Claro. han expuesto jóvenes y jóvenes de todas las edades, digo yo, que han expuesto por primera vez aquí en la fundación, antes de incursionar por circuitos de galerías, de mercado del arte. Excelente. Pablo, 1.000.000 de gracias por habernos recibido. Por favor, un gusto. Un gusto para mí.